Vamos a leer la palabra de Dios en esta preciosa hora en la primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 16. Amén. Un verso bastante conocido por los lectores de la Biblia y yo creo que por todos. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos a una sola voz? Si usted de pronto no trajo su Biblia, aquí está en la pantalla para que lo lea. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 16. Dice la Escritura: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Salude al hermano que tiene ahí a su lado, cerquita, dele la bienvenida. Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan, bienvenidos de verdad en el nombre de Jesús. Qué alegría verles y reunirnos aquí en comunión para adorar y exaltar a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor y yo le invito a que esté cómodo. Ya hemos orado, ¿verdad? Y vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Y quiero, con la ayuda de Dios en esta hora, que meditemos en un tema el cual Dios ha puesto en mi corazón titular: ¿por qué debemos ser santos? Amén. ¿Cómo es? ¿Por qué debemos ser santos? Amén. Y en estos días pasamos una semana que en el ámbito social, podríamos decirlo así, humano, ¿cómo se llama? La Semana Santa, ¿verdad? La semana llamada Santa. Otros le llaman la Semana Mayor, en fin, bueno. Y a pesar de todo el proceso religioso que la sociedad hace, hay algo bueno en esto, en esta semana, y es que al menos las personas por una semana piensan en Dios. Por una semana que se acercan a Dios o buscan acercarse a Dios como ellos consideran que es correcto. Lo importante aquí, y hago un paréntesis, es que usted y yo nos acerquemos a Dios como Él quiere que lo hagamos. Porque Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que sí hay una manera de acercarnos a Dios. Pero volviendo ya al tema, meditando en esto, yo creo que una semana no es suficiente. Cuando uno mira el significado de santo, la santidad o vivir en santidad es un tema que en nuestra iglesia, en nuestros mensajes se ha escuchado mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes han escuchado algún mensaje de santidad? Pero ¿sabe que en ocasiones los temas de santidad no son de mucho agrado? Porque cuando hablamos de santidad hablamos de cambiar hábitos. Cuando hablamos de santidad es el negarnos a nosotros mismos y agradar a Dios. Por eso es que una semana no es suficiente. Yo creo, y la Escritura y lo que hoy vamos a desarrollar por medio de la palabra de Dios me invita a tener no una semana en santidad, sino una vida en santidad. Una vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces cuando pensamos en una vida en santidad, ahí es donde las personas empiezan a generar rechazo, a generar un poco de barreras, porque a nadie le gusta que le ataquen sus conductas o su manera de vivir. ¿Por qué cree que en el ejército, cuando están prestando servicio militar, para hacerlos madrugar, cómo los levantan? Con una corneta, y si no se levantan le dan ¿qué? Tablazos. O le echan agua fría y levántese, soldado. Porque cambiar hábitos es algo difícil. Y cuando a mí me atacan mi forma de vivir, definitivamente pongo un rechazo o una barrera. Pero ¿sabe algo? Hay una realidad, y es que Dios quiere que usted y yo nazcamos de nuevo. Que en su vida y en mi vida esté el fruto de la palabra de Dios. Y eso, o en eso está la corrección. Porque Dios al hijo que ama, ¿qué? Corrige.
Y hay momentos en que Dios nos debe corregir. Amén. Cuando miramos la palabra santo y analizamos de dónde viene, significa, o el significado de santo es dedicado o consagrado, apartado, de uso exclusivo, en este caso, de Dios. Y cuando usted mira la Biblia, y si hacemos un recorrido histórico y bíblico, vemos que Dios, al transcurrir del tiempo, se ha conservado o ha querido tener cosas exclusivas para Él. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo número 7, el versículo número 6, la Biblia dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Le está hablando al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El pueblo de Israel fue escogido entre todos los pueblos, porque Israel no era el único. Entre todos los pueblos Israel fue escogido para ser de uso exclusivo de Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová. Pero entre el culto israelita y también en el tema religioso que en el momento manejaban, Dios elige una parte exclusiva para Él. Y este es el lugar santísimo. Cuando Dios le da la orden al pueblo que edifiquen el tabernáculo, Él dice: van a dividirlo en tres partes. Las tres partes del tabernáculo eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio podía ingresar absolutamente todo el pueblo. Todo el que quisiera entrar allá podía entrar al atrio. Pero en el lugar santo solo podrían entrar los sacerdotes y los levitas a ese lugar, a ofrecer una serie de sacrificios y demás. Pero al lugar santísimo, donde el Señor depositaba su presencia, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y esto lo podía hacer una vez en el año. ¿Será que Dios se tomaba algo para Él? ¿Será que se reservaba algo exclusivo para Él? Claro que sí. No era de acceso total. La presencia de Dios también era exclusiva en ese momento. Hoy, gracias a Dios, no es así. Pero en ese momento era exclusiva y se manifestaba solo en ese lugar. ¿Sabe algo? Tener en cuenta esto nos debe llevar a pensar algo importante. Y es que Dios quiere que usted y yo seamos de su uso exclusivo. Dios quiere eso, y se lo voy a comprobar por la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, el versículo número 9. Mire lo que dice este versículo tan hermoso que confirma que Dios quiere que usted y yo seamos de su uso exclusivo. Dice la Escritura: quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y cuando usted mira a Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué? Nación santa, apartada, de uso exclusivo de Dios. Es decir, que cuando usted y yo decidimos abrirle la puerta al Señor y lo recibimos en nuestra vida y en nuestro corazón, inmediatamente usted dejó de ser usted y yo dejé de ser yo. Yo dejé de ser Esteban Barrero. Y no quiere decir que me cambié el nombre, no, yo me sigo llamando así, pero ahora no vivo para los deseos que quiere Esteban Barrero, sino que vivo para lo que quiere el Señor. Por eso es que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad?
Pero la santidad va más allá de venir a un culto. La santidad va más allá de cantar, va más allá de adorar, va más allá de orar y demás actividades que el cristiano debe realizar. La santidad involucra un estilo de vida que le agrade al Señor. La Escritura dice que todo vuestro ser, tu espíritu, alma y cuerpo, ¿qué? Os santifique por completo. La santidad debe estar en todas las áreas de su vida, en el trabajo, en el estudio. Cuando nadie te ve, ahí debe estar la santidad. Porque es muy fácil ser cristiano o ser santo en el templo, ¿sí o no? Aquí en nuestra comunidad, en los que estamos reunidos aquí, es muy fácil ser santo, ser cristiano. Cuando están reunidos con el pastor es muy fácil ser santo y no decir algo por ahí salidito de tono. Es muy fácil ser santo. Pero cuando estás rodeado de personas que te invitan a hacer otra cosita, es ahí donde el verdadero cristiano y el que ha sido apartado debe reflejar lo que es. ¿Vamos bien? Es ahí donde usted y yo debemos reflejar lo que somos. Cuando nos invitan a hacer algo indebido, cuando dicen un chiste de doble sentido y tú eres partícipe de eso, cuando vienen y te dicen te tengo un chisme, es ahí donde tú y yo debemos reflejar ¿qué? La santidad. Porque el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni qué, ni en silla de escarnecedores, de chismosos, se ha sentado. Ya eso lo miramos hace unos días, ¿verdad? Es ahí donde tú y yo debemos reflejar la santidad que de verdad llevamos. Y sabe, yo traje aquí unos punticos por los cuales en ocasiones se nos olvida vivir en santidad. Y somos seres humanos, y quién no se ha equivocado en algún momento. Todos nos hemos equivocado. Y hay algunos aspectos en nuestra vida, y yo quiero que usted los tenga bien presentes para que de hoy en adelante usted los recuerde y procure vivir en santidad en todas sus áreas. Y el primer motivo por el cual en ocasiones se nos olvida vivir en santidad es porque olvidamos que Dios todo lo ve. Olvidamos que Dios todo lo ve. Y este es uno de los factores que más influye en que no tengamos una vida santa. Y esto no solo le puede pasar a usted, o no solo me puede pasar a mí. Esto le pasó a hombres en la Biblia. Por ejemplo, a Saúl. Se le olvidó que Dios todo lo veía y desobedeció a la orden que él le había hecho. Por ejemplo, el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, que hoy usted y yo recordamos. A él en un momento se le olvidó que Dios todo lo veía y codició la mujer del prójimo y pecó con ella. Y bueno, usted sabe la historia, hizo cosas desastrosas. Sansón se le olvidó que Dios lo veía y fragmentó el pacto que él desde su nacimiento había hecho con Dios. ¿Y qué me dice de Jonás? Que se le olvidó que Dios todo lo veía y en lugar de obedecer e ir a Nínive, salió huyendo para Tarsis. En ocasiones se nos olvida que Dios todo lo ve. Pensaron ellos que nadie vería su fechoría, pero más adelante llegó la reprensión de Dios. Y yo quiero invitarle a usted a que recuerde siempre que Dios todo lo ve. Mire, es que en ocasiones le tenemos más miedo al pastor. Le tenemos más miedo a la esposa del pastor. O le tenemos más miedo al papá, a la mamá o al hermano de la iglesia. Y yo, como pastor, listo, tú puedes estar haciendo algo malo y yo te veo. Y seguramente yo te voy a corregir si te veo. Si no te veo, pues no me voy a enterar, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero Dios, que todo lo ve, está viendo cómo le fallas. Y Él es el que al final toma la decisión, ¿sí o no?
Porque yo, por mucho que quiera que ustedes sean salvos, lo único que puedo es tratar de guiarlos en el camino correcto y enseñarles la palabra de Dios. Pero el que salva es el Señor. El que salva es Dios. ¿Y si tú le fallas? ¿Sí o no? Y hay varios factores que influyen en esto, pero hoy en día estamos viendo algo importante que influye en la vida del cristiano y del ser humano, y es que el pecado está hoy a la mano, a la puerta. Y un factor que influye en esto es la tecnología. Miren, la tecnología ha ayudado mucho al crecimiento de la humanidad. Oiga, la tecnología ha permitido que usted y yo nos podamos comunicar de aquí a la China en segundos. Que usted y yo podamos tener acceso a cualquier información. Que usted y yo podamos, con tan solo acceso a internet, ver cómo es otro país. Porque usted se mete a internet y pone en Google Maps y pone Japón, un ejemplo, y le sale hasta una camarita, y usted en el celular puede viajar por Japón. ¿Cómo ve eso? ¿Será que es bueno? Claro que es bueno. Eso no es malo. Y qué bendición por eso. Sin embargo, la tecnología también ha traído el pecado a la mano. Hoy usted desde un teléfono celular puede entrar a una página pornográfica. Puede tener conversaciones inadecuadas. Puede ver series de televisión o series como en Netflix, Amazon, Disney y todo eso, que permean la vida del ser humano, que afectan la vida del ser humano. Es más, hoy en día vemos en las telenovelas y en los programas de televisión, incluso en los programas de niños, vemos descaradamente el pecado a la mano. Drogadicción, alcohol, infidelidades. Y el pecado hoy está a la puerta. El pecado hoy, usted y yo lo tenemos vivo, se puede respirar. Y es necesario que usted y yo hoy mantengamos nuestra santidad. Que usted y yo podamos vivir en santidad. Pero sobre la tecnología está la sociedad. Porque la sociedad está corrompida, está en contravía de lo que Dios quiere. La moral de la sociedad está arruinada. Hoy en día, desafortunadamente, si tú no has tenido una relación sexual a tus 15, 16 años, estás fuera de la moda. Estás out. Desafortunadamente eso es así. Pero todavía debe haber un remanente que mantenga la santidad, que mantenga los principios bíblicos y morales firmes, porque usted y yo somos luz en la sociedad. Hoy usted analiza, y ayer estaba mirando algo de comedia y yo quedaba impactado, y yo charlaba con mi esposa y yo decía: oiga, ya no existe ni un solo chiste que no sea de doble moral. Ya no hay forma de entretener a la gente que no sea con chistes, con bromas que de una te lleven a pensar cosas inadecuadas. La sociedad y la moral de las personas, de la humanidad, están arruinadas. Y es ahí donde usted y yo debemos que permanecer en santidad. Permanecer en santidad. Pero ¿sabe? Esa es la problemática social y humana. Pero yo creo que la raíz de todo el problema, y a donde yo quiero que usted y yo reflexionemos a esto, es: ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Y no hablo de este músculo, sino de la mente, porque cuando la escritura habla del corazón, hace referencia a la mente. Y mire lo que dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida, de él fluye la vida.
Y la raíz del problema, la raíz de la situación es donde tenemos nuestro corazón. Porque si a su vida llegan invitaciones, y van a llegar y pueden llegar tentaciones, y nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser no está concentrado en el Señor, usted va a tener un problema. Si su vida no está concentrada en el Señor, si su corazón no está en las cosas del Señor, usted va a tener serios problemas y va a fracasar. Pero si su corazón está en el Señor, si su mente, si su vida está en el Señor, puede que llegue lo que sea, puede que llegue cualquier cosa, cualquier invitación, hermano, en el nombre de Jesús se lo digo. Puede que llegue cualquier cosa a su vida, pero si su corazón y su mente están en el Señor, usted va a decir como José: ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría este mal? No lo puedo hacer. Si su mente y su vida está en el Señor, nada nos moverá, nada nos hará daño. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hay otro aspecto que puede influir, y es la curiosidad. Es la curiosidad. Y hay un dicho popular que dice que la curiosidad mató al gato. Y sabe algo, mire, hay personas que por curiosidad han caído. Por curiosidad, por querer experimentar, por probar, han fracasado. Muchas personas, y yo conozco a alguien muy cercano a mí, que por curiosidad probó la drogadicción, probó las drogas, y desafortunadamente terminó viviendo en la calle, terminó siendo un adicto. ¿Por qué? Por curiosidad. Pero la Escritura dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 9: un poco de levadura leuda. Y ustedes saben más que yo de eso, ustedes que saben de pan. Un poco de levadura leuda, es decir, que arruina toda la masa. Y sabe algo, por curiosidad tu vida se puede arruinar. Es necesario que tú y yo comprendamos que por muy bonito que el pecado parezca, porque el pecado no se te va a presentar feo, el pecado no se te va a presentar horrible, por muy bonito que se presente, por muy atractivo que llegue a nuestra vida, tú y yo no podemos permitir que esto nos arruine, que esto arruine nuestra santidad, que esto arruine nuestras vestiduras. Tú y yo no podemos permitir que nuestra santidad se vea arruinada por una curiosidad. Y les voy a dar un ejemplo. Alguien en una oportunidad me preguntó: pastor, ¿por qué la música secular es mala? ¿Sabes a qué me refiero con música secular? Música no cristiana, música que no hable de Dios. Y cuando él me preguntó eso, yo le dije: ¿no es mala? Y él quedó como: ¿qué pasó? ¿Y usted no es pastor? Y yo le dije: lo que pasa es que ese poquito de levadura puede arruinar toda tu vida. ¿Por qué? Porque tú empiezas a escuchar una canción y hay canciones que tienen mensajes muy bonitos, que le cantan a la mamá, que le cantan a la pareja, y son mensajes muy bonitos, y tú dices: ay, me dedicó esta canción, qué bonita esta canción, tan lindo, tan cariñoso, qué hermoso. Y tú la descargas en tu celular o la ves en YouTube y tú dices: ay, hoy voy a escuchar la canción que me dedicaron, qué hermosa canción. Y la pones en YouTube y se reproduce, y es una bonita canción y puede que tenga un mensaje bonito, pero como ahora YouTube te envía recomendaciones, ¿sí o no? Y después de esa canción viene otra canción y tú: ¡oh!
Uy, pero esa también está bonita. ¿Sí o no? Qué canción tan bonita, qué mensaje. Uy, esta también me gusta, añadámosla. Y después se sale otra. Ay, pero esta también está bonita. Y te sale, oh, pero esta es más bonita. Y así sucesivamente, y así sucesivamente, hasta el punto que tú nunca más volviste a escuchar música mundana, cristiana, perdón, sino que ahora todo tu reproductor, todas tus listas de reproducción en YouTube y en tu celular son música secular. ¿Sí ve cómo opera un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Y sabe por qué le doy este ejemplo? Porque en algún momento de mi vida lo viví. Y así fue, así sucedió, porque yo soy humano también. Así que tú y yo debemos preocuparnos o procurar que la curiosidad no mate a este gato, que la curiosidad no nos afecte y no nos arruine la santidad. Otro aspecto es del dónde edificamos nuestra vida. Y Mateo 7, 26 y 27 cuenta la historia de un hombre, una parábola que el Señor explica, que dice: un hombre que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y el paralelo de esta historia es un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa que prevaleció. Y la explicación aquí es dónde tú y yo estamos edificando nuestra casa. Y hablando de casa, es nuestra vida, porque la roca tú y yo ya sabemos cuál es, y es Cristo. La roca es Cristo. Pedro dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, es decir, la piedra angular, la piedra principal, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la piedra, es el fundamento. Gloria a Dios. Pero edificar la vida sobre la arena puede ser: yo voy al culto porque me obligan. ¿Estás edificando tu vida sobre qué? La arena. Voy al culto porque está la chica o el chico que me gusta. ¿Estás edificando tu vida sobre la arena? Voy al culto porque sí, porque no tengo nada que hacer, o porque es un requisito, porque el pastor dijo que fueran al culto. ¿Estás edificando tu vida sobre qué? Sobre la arena. Y cuando lleguen vientos y lleguen los ríos y den fuerte contra tu vida y tu estructura, pues ese fundamento no va a soportar nada. Ese fundamento no va a aguantar los vientos y los ríos, y tu casa se va a caer, tu vida se va a arruinar. Porque llegan ríos, porque soplan vientos, porque llegan momentos en que nuestra vida y nuestra casa se ve estremecida de una manera fuerte, porque tanto al que edificó su casa sobre la arena como el de la roca le llegaron ríos, vientos, y dieron con ímpetu. La diferencia es que el de la roca estaba fundamentado, o había edificado en un fundamento firme. Y si tú no edificas tu vida en Cristo, buscando a Cristo, tu casa caerá, tu vida caerá. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que edifica tu vida sobre la roca, edifica tu vida sobre Cristo. Alabanzas al Señor. Y quiero que me prestes atención en este último punto que quiero citar ahora, porque creo que este factor encierra absolutamente todos los que hemos mencionado anteriormente, y es nuestro nivel espiritual. Tu vida y mi vida espiritual debe ser una prioridad. Y hay una historia, un mensaje que la Escritura ilustra en Apocalipsis capítulo número 3, el verso 14 al 22. Es un mensaje que Dios da a la iglesia en la Odisea. Y yo quiero usar este ejemplo para que tú y yo podamos analizar esto.
Ubica en su Biblia ahí Apocalipsis 3, pone el versículo 14, pero escúchame en primer lugar esto. La Odisea era una ciudad próspera, era una ciudad que había sido muy bendecida. Mire esto, en el año 60 después de Cristo, la ciudad de la Odisea fue destruida por un terremoto. Pero esta ciudad rehusó la ayuda de Roma y reconstruyeron la ciudad con sus propios méritos. ¿Será que era una ciudad fuerte? ¿Será que sí o será que no? Que le dicen a la capital: no me ayude, yo tengo los medios. Era una ciudad fuerte, tenía dinero y era una ciudad reconocida como un centro industrial por la producción de lana negra y polvo, un polvo que se llamaba polvo frigio. Ese polvo se usaba para enfermedades de la vista. Y las fuentes termales le hicieron en un famoso centro sanitario, es decir, que la Odisea era reconocida por bienestar, por salud. Vamos bien hasta ahí. La condición que estaba viviendo la ciudad era buena y la iglesia en ese lugar estaba bien, se sentía cómoda, se sentía fuerte. Por eso es que la palabra de Dios dice en el versículo número 17 que tú dices que eres rico y te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Es decir, que ellos se sentían ¿qué? Fuertes, se sentían bien, pero se sentían tan bien que descuidaron su vida espiritual, descuidaron la relación que llevaban con Dios, tanto así que en el versículo número 15 el pasaje dice: yo conozco tus obras. Oye, mire cómo el Señor les habla de fuerte a ellos, que ni eres frío, pero tampoco eres caliente. Y dice: ojalá fueses frío. ¿Cómo eso? O caliente. Pues todos sabemos que Dios quiere que usted y yo seamos calientes, que estemos calienticos en la presencia de Dios, ¿sí o no? Que usted y yo estemos al rebosar y que nuestro ser arda de la presencia de Dios. Eso es lógico, eso es obvio, que Dios quiere que usted y yo estemos así. Pero mire que el Señor dice: ojalá usted fuese frío. Eso es algo que confronta la vida, ¿no? Ojalá fuese frío. Pero mire lo que dice el verso 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, el estado espiritual de la iglesia en la Odisea era tan tibio que a Dios le repugnaba esa situación. Era repugnante para Dios. Y sabes algo, esto nos invita a pensar, porque Dios prefiere que tú seas caliente, lógico, pero también prefiere que tú seas frío, que seas tibio. El Señor no le gusta un día sí y un día no. Al Señor no le gusta un piecito afuera y un piecito adentro. A Dios no le gusta un poquito aquí y un poquito allá. No, al Señor no le gusta, porque si hay algo que Dios aborrece es la doble moral y la falta de carácter y de criterio en las personas. Yo creo que lo más horrible que el ser humano hace es vomitar. Uy, eso es horrible. ¿Cuántos lo han hecho? Todos, en algún momento. Y no se siente mal, usted se siente mal. Antes de que usted lo hace, usted se siente mareado y usted se pone pálido, ¿verdad? Usted se siente incómodo. Yo creo que eso es lo más horrible que el ser humano hace. Imagínese que el tibio ante los ojos de Dios le produce eso. Así que yo le invito a que sea caliente. Yo sí le invito a que sea caliente, porque ser caliente y estar cerca de Dios significa tener también la bendición de Dios.
Pero si no, prefiero, y te digo, reacciona. Porque a tibio o a Dios no le gustan las cositas tibias. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero volvamos a la historia. Ese era el estado espiritual de la iglesia en la Odisea. Y esto les sucedió porque pusieron su confianza en las riquezas materiales. Y Dios les dice en el verso siguiente, en el verso 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad o tengo necesidad. Pero mire lo que le dice él. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo creo que este es de los pasajes más fuertes que la Biblia menciona. Yo creo que esto es de los mensajes más duros que Dios le está diciendo a alguien. Pero es que mire, la Odisea estaba tan segura de lo que tenía, de sus recursos, de sus riquezas, de su trabajo, digámoslo aquí, traigámoslo un poquito a nuestro ahora, a nuestro hoy, de su negocio, de la empresa, etcétera. Estaban tan seguros de eso que descuidaron que dependían de Dios, que descuidaron la vida espiritual y la relación cercana que tenían con Él. Esa búsqueda constante que el ser humano tiene que tener. Porque usted y yo en ocasiones nos sentimos tan cómodos con lo que humanamente tenemos que olvidamos buscar al Señor, que olvidamos el principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y esa era la situación de la iglesia en la Odisea. Pero mire que Dios en su misericordia les dice en el versículo 18, les da la solución. Por tanto yo te aconsejo que de mí, ¿qué? No le dijo vaya a la tienda, le dijo que de mí compres oro refinado en fuego. Y mire, el oro refinado en fuego hace alusión a un proceso de purificación. Entre más pasa el oro por el fuego, más puro es. Es decir, que cuando la persona o usted y yo pasamos por la tribulación, que el fuego es símbolo de tribulación, su fe en Cristo aumentará y su relación con Él se hará más fuerte. Y yo le quiero invitar a usted, no a que tenga tribulación o a que tenga problemas, sino a que usted ponga su fe en Dios, a que usted ponga su confianza en Dios. Aleluya. Y Él le dice a la iglesia en la Odisea, que de mí compres, no vayas a buscar otro medio, no vayas a buscar otro lugar, compra de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Para que tu vida espiritual sea rica, debe aumentar tu fe en Dios. Y después dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas hacen referencia a que esa iglesia en la Odisea estaba desnuda espiritualmente. Estaban a la intemperie, estaban expuestos. Tenían que cubrir su vergüenza porque no podrían entrar al reino de los cielos con desnudez espiritual. Vestiduras blancas para vestirse. Y después les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga, mire, y el colirio es una medicina para los ojos. Se usa para mejorar la visión. Y usted recuerda que la Odisea era conocida por un polvo que ayudaba a la visión. Y Dios les dice por medio de este mensaje que ellos necesitan mejorar su visión espiritual. Que su visión espiritual está nublada, su visión espiritual está perdida. Unge tus ojos con colirio. Mire, la relación que usted y yo tenemos con Dios influye demasiado en la integridad, en la santidad del cristiano. Si estamos cerca de Él y permanecemos cerca de Él, usted y yo no vamos a pecar. Y Dios le dice a esta iglesia que tiene que mejorar su integridad, su santidad, su vida.
Y yo le quiero decir hoy a usted, y Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón que le diga a usted en esta mañana, que debemos ir más allá de una semana. Usted y yo debemos vivir en santidad. ¿Sabe el beneficio tan grande que hay en estar cerca de Dios? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo número 3, el versículo número 6. Todo aquel que permanece en Él. ¿Qué es permanecer? Seguir. Si yo les digo permanezcan sentados, es estar sentados. Yo les invito, permanezcan de pie. Estar de pie, permanecer es estar ahí. Y la Escritura dice, todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el verso siguiente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que permanece en Dios, que de verdad tiene una comunión con Dios, una relación cercana con Dios, mantener una vida santa, agradable a Dios, no es un problema. A veces cuando alguien dice, es que ser cristiano es duro. ¿Usted ha escuchado eso? Que alguien dice, oye, es que ser cristiano es difícil. Hermanos, tranquilos, yo sé que ser cristiano es difícil, pero con Dios podemos. Y cuando dicen eso, la verdad a mí me da como una ira santa. Porque ser cristiano no es difícil. ¿Sabe qué sí es difícil? Fingir ser cristiano. Eso sí es difícil. Porque cuando usted y yo amamos al Señor, vivimos para el Señor y en realidad somos cristianos de vida, mente y corazón, aparentar, es decir, no aparentamos nada, eso fluye, ser cristiano fluye y la integridad fluye, y todo aquel que permanece en Dios, cerca de Dios, mantener su santidad y su integridad es sencillo. Pero ¿por qué debemos ser santos? Ahora sí vamos a solucionar esa pregunta. ¿Por qué debemos ser santos? En el pasaje que leímos, primera de Pedro 1:16, está la primera razón. Porque Él lo mandó. Porque escrito está que sed santos porque yo soy santo. Eso es un mandato. Sed santos porque yo soy santo. Y el hijo siempre ve a su padre como un referente. Yo en muchas oportunidades le dije a mi papá, papá, yo quiero ser como tú. Papá, y en realidad yo quiero ser como él. Porque siempre el hijo por lo general ve a su padre como un referente, como un modelo a seguir. Nuestro Padre, que es el Señor, es santo. Y usted y yo como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Usted y yo tenemos que ser santos. Alabanzas al nombre de Jesús. 2, para presentar un culto racional, un culto inteligente, un culto verdadero. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué dice después? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo creo que usted y yo siempre queremos que Dios reciba nuestro culto. ¿Usted lo quiere? Que Dios reciba su sacrificio de alabanza, que Dios escuche sus oraciones. ¿Usted quiere que Dios le responda? Para que esto suceda, usted y yo tenemos que vivir en santidad. Presentar nuestras vidas siempre agradables a Dios, para que esto suceda. Tercero, para que Dios viva en nosotros. Isaías 57, el versículo 15, dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. ¿Y en qué? Y en la santidad. El Señor nunca va a habitar en un lugar desordenado. Y ahorita el Señor no habita en templos edificados por manos humanas, no, sino que ahora, ¿cuál es el templo? Vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y si en su vida no hay santidad, si en su vida no hay una estructura o en su casa no está ordenada, pues el Señor no habita, porque la Biblia dice: yo habito en la altura y en la santidad. Somos templo del Espíritu de Dios, y Él desea habitar en un templo limpio que le agrade. Él ama al pecador. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Eso es una realidad. Pero el Señor aborrece el pecado. Y la Escritura dice que Él no tiene comunión con las tinieblas, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y yo le pregunto: ¿usted quiere que Dios habite en usted? ¿Usted quiere que Dios habite en su vida? Pues necesitas vivir en santidad. Necesitas vivir en orden. Siguiente, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos vivir en santidad para verle algún día cara a cara, para irnos con Él cuando Él venga. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos vivir conforme a lo que Él quiere. Y este versículo tiene dos partes. El más conocido es: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la parte A dice: seguid la paz con todos. Es decir, que en nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales debemos tener buena relación, porque eso hace parte de la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú tienes un problema con un hermano, si tú tienes un problema con alguien, incluso de los que estamos aquí, te quiero decir que estás en problemas. Tu casa no está ordenada. Si en tu vida, en tu corazón hay una raíz de amargura, o hay rencores, o hay cosas que no has solucionado, te lo digo en el nombre de Jesús, porque Dios me manda a decirte las cosas en la cara. Tienes que solucionar eso, porque si Dios viene hoy, te quedas. Si Dios viene hoy, te quedas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por último, mire esto, y esto es glorioso, y esto está en Efesios 5:27, para hacer la iglesia que Él quiere, que Dios quiere. Y dice la Escritura: a fin de presentársela a sí mismo, ¿qué? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere tener una pura y santa esposa, para que esté con Él por toda una eternidad. Oiga, esto es glorioso, esto es hermoso, esto es maravilloso. Amados hermanos, el Señor quiere que usted y yo vivamos en santidad, porque cuando Él venga y nos recoja y nos lleve a su trono de gloria, Él diga: aquí viene mi pura y santa iglesia, aquí viene mi pura y santa esposa. El Señor, perdón la expresión que voy a usar, pero el Señor quiere chicanear, el Señor quiere sacar pecho de la iglesia, de la esposa tan bella que tendrá. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos una responsabilidad, y es vivir en santidad. Yo quiero terminar con esto, este mensaje, y préstame atención. Mire, hoy
Hoy desafortunadamente vivimos en la época de lo normal. De lo normal. Hacemos X o Y actividad y si alguien nos confronta decimos: ay, es que eso es normal. Ay, eso es normal. Pues yo te quiero decir una realidad en el nombre de Jesús. Pues lo que tal vez para la sociedad sea normal, para usted y para mí es algo anormal, porque nosotros no somos de aquí. Mire lo que dice 1 Corintios 10:3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y me gusta mucho como dice este mismo versículo en la versión lenguaje actual, y dice así: es verdad que vivimos en este mundo, pero mire esto, amado hermano, pero no actuamos como todo el mundo. Si usted y yo vivimos hoy en este momento en Gama, estamos en el planeta Tierra, en Colombia, estamos aquí, pero usted y yo tenemos una ciudadanía distinta. Usted y yo tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Y esta ciudadanía en los cielos nos invita a que no amemos las cosas del mundo, porque la Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted y yo, y le invito a que me mire a los ojos, usted y yo no vivimos conforme a lo que a la sociedad le parece normal. Usted y yo vivimos conforme a lo que a los ojos de Dios es santo, conforme a lo que a los ojos de Dios está correcto. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Dios viene pronto. Dios viene pronto por su iglesia, y usted y yo tenemos que estar preparados para recibirle. Cristo viene pronto, y yo todos los días predicaré que Cristo viene pronto. Y si usted, hermano, no está listo, se va a quedar. Si yo no estoy listo, me voy a quedar. Se va a quedar. Y uno de los factores más importantes para irnos con Cristo es vivir en santidad, tener una vida agradable, un olor fragante ante Dios. La sociedad tiene en su mente que con dedicar una semana en el año a decir: esta es la Semana Santa y me voy a abstener hasta de comer carne, la sociedad piensa que haciendo eso es más que suficiente. Pues yo le quiero decir al mundo y a los que me escuchan que no es suficiente. Necesitamos tener una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios. Que cada vez que usted y yo levantemos nuestras manos, levantemos manos santas, sin ira ni contienda, porque el Señor busca una iglesia santa. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos manda a ser santos. Y en la antigüedad, cada vez que el rey decía algo, se obedecía. Pues a la voz del rey usted y yo tenemos que obedecer. Sed santos, porque yo soy santo.